Hola, voy a explicar cómo realicé la tarea extra. Entonces empezamos con el planteamiento y las consideraciones. Se quiso obtener una expresión matemática para conocer el esfuerzo cortante, perfil de velocidad, velocidad máxima y flujo volumétrico de un fluido, considerando que este es un fluido newtoniano incompresible que fluye a través de la sección anular de dos tubos concéntricos, como se ve en el primer esquema. El fluido está en régimen laminar, es decir, que Reynolds es menor a 2300, que el sistema está en estado estacionario, es decir, que no hay acumulación de fluido, los efectos de entrada y salida son despreciables, el fluido es un medio continuo y la velocidad en las paredes es de 0 metros sobre segundo, es decir, que tiene la condición de no deslizamiento en las paredes. Además, al último se graficó el esfuerzo cortante y el perfil de velocidad. Seguimos con el balance microscópico de transferencia de momento. Para esto se toma en cuenta la definición del momento lineal, que es igual a la masa por la velocidad, y la definición de la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por aceleración. A su vez es igual a la masa por la derivada de velocidad con respecto al tiempo, que es igual a la derivada del momento lineal con respecto al tiempo. Y esto ya nos queda, bueno, esto último es la velocidad de cantidad de momento, perdón, de movimiento o momentum. Después tenemos el balance de la velocidad del momentum, que nos dice que la velocidad de momentum que entra menos la que sale, más las fuerzas que actúan en el sistema, van a ser igual a cero. Aquí tenemos un esquema de las fuerzas que actúan en nuestro sistema, que son representadas con azul la velocidad de momentum debido al flujo, que es igual a la velocidad del flujo que fluye en z al cuadrado, por la densidad, por el área transversal que cruza, que es la dona. En rojo está la velocidad de momentum debido al transporte viscoso, que es igual a el esfuerzo cortante por igualmente el área transversal. Después tenemos la fuerza debido a la presión, que es igual a la presión por el área transversal que atraviesa. Y por último, la fuerza debido a la gravedad en verde, que es igual a la densidad por la gravedad por el volumen que ocupa el fluido. Entonces, retomando el balance de la ecuación de balance que teníamos, tenemos que la velocidad de momentum debido al transporte viscoso desde que entra hasta que sale, es decir, desde R hasta R más delta R, más la del flujo igual desde que entra, es decir, Z igual a cero hasta que sale, que es Z igual a L, más las fuerzas de presión y gravedad, en caso de la presión también desde que entra hasta que sale, van a ser igual a cero. Lo siguiente que pasa es que la velocidad es la misma cuando entra que cuando sale, entonces el término azul se anula. Después, por términos prácticos, dividimos la ecuación entre el volumen y empezamos con los cálculos para el esfuerzo cortante. Entonces se reacomoda la expresión que ya teníamos igual a cero y se agrupan los términos de la presión modificada, que es igual a la presión por la densidad, por la gravedad, por la posición en z. Entonces, en z igual a cero, pues la posición es igual a cero. La multiplicación de densidad por gravedad por cero nos da cero, entonces solo nos queda PO. Y en z igual a L nos queda el término que está indicado en la pantalla, aquí. Después, ajá, reacomodamos los términos y la parte de roja se cambió de signo porque la pasamos del otro lado del igual. Después aplicamos el límite y sustituimos la presión modificada. Entonces nos queda que el límite cuando delta R tiende a cero de nuestra función f en R más delta R menos la función de R entre delta R va a ser igual a la diferencial de la función con respecto a R, que es el radio, donde la función es R por tau en R y Z, en ese plano. Por lo tanto, nos queda la igualdad que está aquí en la pantalla con una diferencial del lado derecho. Entonces vamos a integrar esa diferencial para que la cancelemos. Aquí se muestra el procedimiento de cómo se hizo y nos queda en términos de C1, el tau en el plano Z. Entonces después se aplica la condición límite, R es igual a cero, cuando tau en el plano RZ es finito, asumiendo que C1 es igual a cero. Y nos queda
en la ecuación de tau igual de tau con respecto a R, porque la R se refiere a que el esfuerzo cortante depende del radio, es igual a la presión modificada inicial menos la final, cuando Z es igual a L, entre 2L por el radio. Y aquí esta función tiene la forma y es igual a mx para cuando grafiquemos más adelante. También aquí están las acotaciones de qué significa y, m y x. Después, para el perfil de velocidad, se aplica la ley de viscosidad de Newton, que dice que tau en el plano de RZ es igual a menos mu por la diferencial de la velocidad en z con respecto al radio. Y esta es la gradiente de la velocidad. Nos dice que que la velocidad disminuye al aumentar r y por eso es el signo menos en la ecuación. Después igualamos las expresiones y nos queda que la diferencial de z es igual a menos 1 sobre mu por la presión modificada inicial menos la final entre 2L por R por dr. Nuevamente, para quitar esa diferencial, integramos en ambos lados y nos queda la siguiente expresión. Y también tenemos aquí una incógnita que es C2, entonces ahora vamos a sacar C2. Para esto vamos a aplicar la condición límite cuando R es igual al radio mayor y cuando la velocidad en Z es igual a cero. Ajá, por la condición de no deslizamiento. Entonces sustituimos y nos queda la expresión igualada a cero. Y con esto despejamos C2. Lo siguiente que hacemos es sustituir C2 en la ecuación de velocidad y factorizamos y simplificamos, como se indica en la pantalla, para obtener la ley de Poiseuille. Ajá, espero que se pronuncie así. Y también nuevamente aquí la R nada más nos indica que el perfil de velocidad depende del radio, pero no se está multiplicando por R ni nada por el estilo. Después seguimos con Vmax. Para esto dibujé un pequeño diagramita que ahorita explico. Bueno, entonces la velocidad máxima se va a encontrar en el eje del tubo, donde el radio es igual a cero. Y aquí en el diagramita, no puedo acercarlo, pero se muestra el punto rojo, que tau en este plano cuando R es igual a cero. Ajá, pues también es igual a cero. Y después tau cuando R es igual al radio máximo, va a ser tau máximo. Para velocidad máxima, la velocidad máxima va a ser cuando el radio sea o tienda a cero y el radio, perdón, la velocidad va a ser igual a cero cuando el radio esté en el radio mayor. Entonces se va a aplicar la condición límite de cuando r es igual a cero en la ecuación que teníamos de velocidad. Ujú. Y ok, entonces tenemos, se sustituye la r por cero. Y esto nos queda la misma expresión por uno menos cero que es igual a por uno. Entonces nos queda que Vmax es igual a el primer término, la presión modificada inicial menos la final, entre 4 mu por L por el radio mayor al cuadrado. Después sustituyendo Vmax en la ecuación Bz, bueno, este ya es un paso extra, pero nos queda que la velocidad es igual a la velocidad máxima por el primer término que teníamos de la ecuación, perdón, por el segundo término que teníamos de la ecuación de la ley de Poiseuille, que es uno menos, entre paréntesis, radio menor entre el radio mayor al cuadrado. Y por último, para el caudal y el flujo o flujo volumétrico, este se puede obtener integrando la ecuación de velocidad respecto al área diferencial. Entonces, aquí cambiamos a coordenadas polares, donde la diferencial del área es igual a R, dr de O, donde dr es la diferencial del radio y do es la diferencial del ángulo. Entonces, integrando primero con respecto a el ángulo teta, nos queda el ángulo evaluado en 2pi y en cero. 2pi menos cero pues nos da 2pi. Y después esta constante 2pi la sacamos pues de la integral para integrar con respecto a r. Y bueno, reacomodamos los términos y los simplificamos.
para que nos quede que el flujo volumétrico es igual a pi por el radio mayor al cuadrado entre 2 por la velocidad máxima. Y por último sustituimos la velocidad máxima, que ya habíamos sacado, en la ecuación de flujo volumétrico y nos queda la ecuación de Hagen-Wasuil. Espero que se pronuncie así. Ahora voy a enseñar las gráficas. Ay, aquí están. Entonces, la primera muestra el esfuerzo cortante y se muestra cómo a partir de que el radio es cero, pues también el esfuerzo cortante em, es cero. Y después, conforme el radio va aumentando, también lo hace el esfuerzo cortante. Y bueno, aquí también está indicado el radio negativo, pero quería indicar que para los dos lados del radio aplica esto del esfuerzo cortante. Entonces, cuando está en medio es cuando es cero. Ujú. Y lo mismo para el perfil de velocidad. Ay, ay. Se muestra como cuando el radio es igual a cero se alcanza la velocidad máxima y conforme nos vamos alejando del radio igual a cero, la velocidad va disminuyendo. Y eso es todo. Muchas gracias.